Bueno, muchachos, entonces ahora aquí podemos a grabar. Eran como la propaganda antes de empezar la clase. Eso fue lo que se trató la reunión ahorita de toda la comunidad para los que pudieron estar y los que no estaban, pues más o menos saben. Y pues lo otro que se trató también fue nuevamente decirles que no se les olvide trabajar en el Moodle, porque es la forma más práctica que tenemos para calificarles, que el trabajo es largo, que no queden colgar el tiempo. Ya está prácticamente terminando agosto. Ustedes aquí en cuenta nos quedarían apenas 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, de los cuales octubre no tiene una semana, que es la semana de octubre que les dan a ustedes. Quiere decir que ustedes aquí en cuenta, por mucho, nos quedarán más o menos 11 semanas de clases, 10 semanas de clases y se termina el año escolar por lo de las mismas obras y además que La Calera es un municipio COVID, pues este año no se puede volver al colegio, es algo más que lógico. Y pues seguramente el otro año vamos a empezar a volver por partes. No que les haga raro que el otro año tengamos clase de 15 estudiantes nomás, un lunes, por ejemplo, y el martes van los otros 15 y el miércoles otra vez los primeros, y el jueves los segundos, y el viernes los primeros, y a la siguiente semana rotan, y las clases que no tengan vía presencial, que las clases no creo que sean más de una hora por lo mismo, pues las vamos a tener por internet. O sea, el asunto de trabajar por internet, creo yo, que se va a volver más que una obligación, una necesidad para todos. Entonces, pues tenemos que acomodarnos a esto, porque pues eso es lo que nos toca vivir. Y lo que yo alguna vez les decía, esto no es nuevo para nosotros, que no estábamos acostumbrados a esta dinámica de trabajo. Pero ese trabajo de clases presenciales y clases virtuales, eso lleva por lo mínimo 20 años trabajando que en otros lugares del mundo, pero pues esta vez nos obligaron a hacerlo así, pues vamos a aprovechar porque siempre hay que procurar intentar sacar lo bueno de las cosas. Bueno, entonces para hoy teníamos la clase de filosofía y dentro del tema que ya les voy a compartir su guía, para los que no lo han hecho, les comento, hoy vamos a hablar de dos guías, básicamente porque están conectadas las dos. Yo, si ustedes se han dado cuenta, yo procuro mostrarles las guías que de alguna manera vayan una en relación con la otra. ¿Y la razón cuál es? Sí, Javier. La relación cuál es, básicamente es, primero, para que nos rinda más el tiempo y segundo, para que se den cuenta ustedes que el tema de filosofía tiene que ser un tema conjunto. Yo les decía a ustedes, estos temas de filosofía hay que entender lo que es desde lo actual. ¿Por qué? Y también les dejé a los de 11 ahorita en clase, que tuvimos clase con ellos a las 7. Si uno no entiende la filosofía en términos actuales y que nos ayude a explicar la situación actual, no sirve de nada la filosofía. Se vuelve una clase de historia aburrida, porque ni siquiera de historia buena, sino de historia aburrida. Pero si la filosofía me sirve a mí para entender la forma como yo vivo y lo que pasa en el mundo, le empezamos a dar un uso adecuado pues, a lo que estamos haciendo, que es aprender algo de filosofía. No se les haga raro, por ejemplo, ustedes que el otro año van a empezar a hacer proyectos ya de grado que tienen que entregar en 11. Y cuando terminen de estudiar el colegio y que quieren meterse de pronto con algo de las humanidades o con algo de investigación o en un técnico o algo que les exija hacer un trabajo, no se les haga raro que en unos 3, 4 años los temas grandes de filosofía, los temas grandes de sociales, tengan que ver, por ejemplo, con la situación de la cuarentena en Colombia hoy. Los temas de análisis que dan la cuarentena en Colombia o los temas de análisis sean la situación política en Colombia después de la crisis del uribismo en el 2020. Entonces, de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, estos temas no son tan antiguos como uno cree y la filosofía tiene que enseñarnos, o mejor, tiene que servirnos para que esto funcione. Si no entendemos la filosofía
en términos actuales, en términos de que nos sirva para entender el mundo en el que vivimos, pues realmente el cabo es perdiendo el tiempo. Es así de simple. Regálenme un momento que me Profe, está pidiendo una ¿qué se le entrada. puede permitir? A Mari que me pidió entrada Es y a cantar a Luz. Laura. Sí, ya. Ah, Laura también. No, pero Laura no me ha Sí, aparecido aquí mi trago. mensajito. Regálenme nuevamente. No, mira. Bueno, igual aquí me aparecerá ahorita la pantalla y ya le permitimos el ingreso. Pero, profe, ya le digo. Sí, dale. Dale porque aquí no nos ha aparecido nada. Bueno, entonces arrancamos. La guía de filosofía número 7, que sería la segunda guía, que está en la segunda clase ya de este periodo. Esa guía tiene, que es la que ustedes ya pueden descargar del Moodle y que ya están físico en el colegio. El tema de esa guía es la Reforma Protestante y el inicio del pensamiento ilustrado. Y la guía número, acá, la guía número 8, que es el complemento de la que les acabo de leer, se llama la ilustración. Entonces, esta guía número 8, que todavía no la he montado, yo creo que de hoy en 8 ya está disponible en la plataforma. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy procurando tenerles una guía avanzada para que en el momento en que no la pida el rector para fotocopiarla, ya esté hecha, simplemente yo la envío y ustedes ya la pueden hacer. Igual, lo que les estoy diciendo, procuren trabajar en la página, en la plataforma. Y en la plataforma, esta guía 8, yo creo que de hoy en 8, más o menos entre jueves y viernes, ya va a estar montada. La guía número 7 ya está disponible. Esa es la que vamos a explicar hoy. Y esta nos da el inicio de la siguiente. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de situaciones reales, de situaciones actuales, esta guía de alguna manera nos habla de dos temas que, si bien son antiguos, explican parte de cómo funciona el mundo hoy. El primero de ellos fue la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, a ver, algo de historia, ¿no? Eso creo que lo dieron en octavo. La Reforma Protestante básicamente es la división de la fe entre católicos y cristianos, ¿cierto? Cuando el protestantismo, que va a ser los que después se van a convertir en cristianos, esos protestantes van a decir, ok, vamos a armar una religión, o mejor, vamos a armar una mirada de la religión, porque la religión en sí es la misma. Vamos a abrir una mirada de la religión en la cual no dependamos solamente de la Iglesia Católica, sino que, regálenme un momento y anoto a Laura, que fue la que me estaba pidiendo el ingreso, ya, sino que vamos a intentar tener una mirada de la religión un poco más abierta a la gente. Es decir, en el protestantismo usted no tenía que ir a la iglesia a aprender religión, sino que los protestantes asumían que usted tenía la capacidad de entender el mundo en el que vivía y de leer la Biblia y de entender la Biblia. Entonces, si usted logra entender el mundo en el que está y logra entender la palabra de Dios que está consignada en la Biblia, pues usted no tiene que ir a la iglesia nada. Y de esa manera, pues ustedes se dan cuenta que un rompimiento bastante grande entre los católicos y los cristianos, bueno, protestantes. ¿La razón cuál es? Para ser católico, el católico es el que sigue al paso, al pie de la letra de lo que dice la Santa Iglesia Católica. El protestante, ¿no? El protestante dice, yo sigo al pie de la letra lo que me dicta mi fe, aunque eso que me dicte mi fe no necesariamente tenga que ir de la mano de lo que dice la iglesia. Entonces, por eso que generó ese rompimiento entre protestantes y católicos. ¿Listo? Y vuelvo y repito, eso que tiene que ver con nosotros hoy. Eso nos ayuda a explicar de alguna manera por qué hay lugares en el mundo o por qué hay comunidades en el mundo en el cual la religión y sobre todo la religión cristiana es tan fuerte y es tan arraigada inclusive a costa de la propia salud pública de la gente. Y me voy con un ejemplo claro que ustedes han escuchado estos días y lo que llevamos de la cuarentena, la situación de Brasil. En Brasil, la comunidad mayor, la comunidad mayoritaria son los cristianos. Por ende, ustedes han visto
que hay muchos programas, por ejemplo, cuando ponen el Canal 7, cuando ponen Señal Colombia, que hay muchos programas que muestran iglesias cristianas que tienen sus programas cristianos y muestran un cura, perdón, un pastor cristiano en un estadio y la gente llena y el tipo brinca y luces y tal, porque es una manera distinta de entender la religión. Eso no es malo. ¿Dónde empieza la situación negativa? Cuando hay personajes como por ejemplo el presidente que hay ahorita en Brasil, Jair Bolsonaro, que estuvo apoyado su mayor capacidad política de votos, fueron las iglesias cristianas en Brasil. Y hoy el tipo dice que a partir de la fe y a partir de cuidarse en la casa y de rezar y de ser digamos, una persona honesta y de cuidarse, pero trabajando, saliendo a la tienda, saliendo a hacer mercado, saliendo a cine. Hoy el asunto del coronavirus no los va a atacar tanto. ¿Cuál es el problema? Que la fe que pone por encima de la razón, en ese caso. Y Brasil es el país que más muertos ha puesto por COVID-19 en Sudamérica. Y aún así la gente no se cuida porque el señor presidente les dice que es una gripe, que se le pasa sin problema, y además ese discurso está apoyado, está apoyado por la mayoría de iglesias cristianas. Entonces ahí es donde empezamos a mirar el problema actual de ese protestantismo del siglo XV. Cuando se le dice a la gente, váyase por la idea de la religión, sea la religión que usted crea, pero descuide la ciencia. Y eso es lo que no importa, Laura, que está pidiendo por entrar tarde, no hay problema. Sino que pues es un problema actual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta filosofía nos ayuda a entender por qué la gente muere más en lugares como Brasil, como Estados Unidos, como una parte de Europa, ¿cierto? Italia, ustedes lo vieron, Grecia. Y hay lugares donde, a pesar del virus que es tan fuerte, los muertos son menores, donde más peso le han dado a la parte científica en la construcción de país y a la parte religiosa. Por ejemplo, Uruguay, Argentina, Nicaragua, son los países que menos tienen muertos en América y son los países que más plata le han metido a los hospitales, al trabajo en casa, a las empresas desde la casa, al Internet y otros países donde más le han dado interés a la religión con los que hoy más muertos están teniendo. Brasil, México, Colombia, desafortunadamente la parte colombiana entra ahí. Digamos que nosotros somos como la parte, digamos, distinta, ¿no? Aquí no tiene mucho que ver la religión como que tiene que ver es la política, ¿no? Y pues la falta de sentido común de la gente, que prefiere irse a matar en una fila a exponerse a tener una enfermedad que lo puede matar por tener un televisor a mitad de precio, que lo saca a 24 cuotas, entonces es una pendejada porque se pierde el descuento de la mitad de precio. Pero aquí funciona la lógica colombiana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que pareciera tan viejo, esta división de la religión por un lado y la ciencia por la otra, es lo que hoy estamos viviendo. Entonces uno dice, no se supone que esto fue en el siglo XVI, siglo XVII, o sea, años 1500, 1600, un poquito del 1700. No se supone que la humanidad ya había aprendido de eso. Pues la respuesta al 2020 yo les diría a ustedes, no, no toda la humanidad ha aprendido de eso. Y nosotros hoy estamos viviendo un claro ejemplo de cuáles son los países que menos muertos han puesto en el COVID y más plata le han metido a la ciencia y qué países que han ido más por el lado religioso es los que más muertos están poniendo hoy por culpa de este virus mundial, ¿no? Entonces, esta guía que les muestra precisamente esa división del protestantismo, sus dos grandes líderes, se lo muestro aquí a mano izquierda, este señor que llamaba Juan Calvino, italiano, este señor que llamaba Martín Lutero,
alemán, y los dos van a ser los padres del protestantismo. Siendo católicos, siendo sacerdotes católicos, pues van a ser los que van a cuestionar lo que les estaba diciendo, la función de la iglesia y el decir, bueno, ¿y por qué tenemos que seguir al pie de la letra lo que nos dice la iglesia y el papa y el sacerdote y no podemos nosotros mismos acercarnos a la palabra de Dios? Además, tengan en cuenta que esta época es la época de la imprenta. Entonces, al crearse la imprenta, va a haber mucha más capacidad de entendimiento, porque más gente va a tener derecho y va a tener acceso a los libros. Y recordemos que el primer libro que se imprimió, no por algo ocurrió, fue el primer libro que se imprimió, el primer libro que se imprimió a gran escala fue la Biblia. Entonces, si tenemos la Biblia impresa a gran escala, quiere decir que más gente va a poder leerla. Más gente tiene que aprender a leer y en consecuencia menos gente va a tener que ir a la iglesia a que le expliquen lo que está escrito, porque puede tener la iglesia en su propia casa por medio de la Biblia. Entonces, si tiene la Biblia en su casa y sabe leer y sabe entender lo que dice la Biblia, pues no tiene que ir a la iglesia nada. ¿Ve? Entonces, esa es la función, esa es digamos que el gran rompimiento entre los protestantes por un lado y los católicos por el otro. ¿Listo? Eso más o menos les explica esta guía. Aquí les hablo un poco más de la imprenta, de la importancia de ellos dos. Aquí no me voy a detener en eso porque algunos ya lo han leído, otros no lo han leído, pero pues ya saben lo que Profe, hablamos. Y, sí, dime, Geraldine, Geraldine, sí, señor. dime, Profe, es que lo que pasa es que yo me tengo que ir porque yo estoy estudiando otra cosa, pero tenía que hacerle una pregunta. dígame, dígame. Pero es que yo ya empecé a hacer el taller, pero el segundo punto no entiendo bien qué es lo que hay que hacer. O sea, Del número 7 de este taller, el del sí, cuadro. señor. Bueno, listo, que me adelanté un Sí, poquito, señor. pero no Sí, hay. importa. No importa, igual lo iba a explicar Sí, ahorita. profe. Eh, Dentro de los temas entonces de la guía con el primer punto, que las adelanto entonces, lo iba a dejar para el final, pero no importa, van lo que estamos haciendo, unos conceptos que ojalá ustedes puedan con sus propias palabras explicar qué significan. Arriba están como la idea de cada uno, entonces con sus propias palabras lo van a poner. Son apenas 4. Y en el segundo, yo les hago la pregunta, yo les hago unas preguntas y la guía, que ya me devuelvo a ese tema, la guía al final nos habla de dos miradas de la ilustración, el empirismo y el racionalismo. Y cada una tiene una manera de entender el mundo. La guía que yo les hago es, si usted fuera empirista, ¿cómo debería resolver esta pregunta? Y si usted fuera racionalista, ¿cómo debería responder esta pregunta? Yo les hago 3 preguntas de situaciones reales en aquel periódico. La primera, ¿qué debería hacer el director técnico de la Selección Colombia para hacer la lista de jugadores que van a jugar el Mundial 2022? Entonces, si yo fuera empirista y yo fuera el director técnico de la selección, ¿qué haría? Y si yo fuera regionalista y fuera el director técnico de la selección, ¿qué haría? ¿Listo? La otra, debe condenar o dejar en libertad a un juez al celador que le disparó y asesinó a un ladrón cuando estaba escapándose de una casa con la banda que lo acompañaba después de haberla robado. Entonces, si yo fuera el juez y fuera empirista, ¿qué debería hacer para condenar o dejar libre al tipo? Y si yo fuera el juez y fuera racionalista, ¿qué debería hacer yo para condenar o dejar libre al tipo? Y la última, que es la de la noticia, pues de moda, ¿qué debería hacer la Corte Suprema de Justicia en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Igual, si yo fuera empirista, como juez de la Corte, ¿qué debería hacer? Y si fuera regionalista, como juez de la Corte, ¿qué debería hacer? ¿Listo? Entonces, espero que ahí te haya quedado más o menos la explicación, Geraldine. Es ponerse en el Sí, lugar de la señor. pregunta, ¿listo? Gracias. Eso es lo que van a hacer. Listo, chao, no importa. Igual yo este video lo subo a la plataforma para que después lo miren.
Listo. Entonces, seguimos más o menos con el tema que nos adelanta un poquito por Geraldine, pero no hay problema. Gracias, profe. Vale. Igual este tema es el que vamos a explicar a continuación. Entonces, después de la revolución, de la reforma protestante, pues el hecho de que la gente pueda salir de la casa, pueda dejar de ir a la iglesia y pueda empezar a leer en la casa y a entender la religión en la casa y a empezar a cuestionar y a criticar la iglesia, pues va a hacer que empiece un movimiento que se va a llamar la Ilustración. Básicamente la reforma protestante es la semilla de la Ilustración. Y la Ilustración es la semilla de lo que tienen ustedes hoy. Entonces, la Ilustración o el siglo de la luz, que va a ser el siglo XVII, del año 1600 al año 1740, 1750, a eso que le va a llamar la Ilustración, el pensamiento ilustrado, y es porque cogen todo ese pensamiento, todas esas ideas, y empiezan a decir, bueno, vamos a organizar esto. Lo primero que hacen, aquí no aparece, pero es un primer momento de la filosofía que es empezar a decir, ok, vamos a organizar el conocimiento, porque no podemos hacer lo que usted cree, y el otro hace lo que cree, y el otro hace lo que cree, y no funciona bien. No, hay que ser organizados. Vamos a organizar esta vaina. Y lo primero que hacen es quién sabe leer y quién no sabe leer. Y los que no saben leer, entonces le van a aprender de los que sí saben leer. Entonces, el primer movimiento ilustrado, ¿cuál fue? Las escuelas. Hay que abrir escuelas para gente pobre, para gente rica y para gente estrato medio. Y en las escuelas, pues lo mínimo que necesitan para aprender es libros. Como ya tenemos la imprenta, vamos a empezar a imprimir libros. Primero la Biblia y luego los demás. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que la gente aprenda a leer y aprenda a imprimir y aprenda a escribir. Entonces, eso se le va a llamar el enciclopedismo, que es la primera parte de la ilustración. Eso lo vieron por allá, creo que en español, creo que ven ese tema. Y el enciclopedismo no es otra cosa sino empezar a coger información de muchos lados y empezar a organizarla por temas, empezar a organizarla en libros. ¿Listo? Como ya no tenemos que escribirlo con tinta y la pluma, como muestran en las películas, sino que ya podemos imprimirlo con tinta y hojas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, ya empezamos en el segundo trimestre. Ya no tenemos que empezar a escribir, sino ya podemos imprimir con tinta y hojas, pues va a ser mucha mayor la capacidad de la gente para que empiece a aprender a entender y a leer. Y eso va a generar que el conocimiento que empiece a organizar. Entonces, el enciclopedismo lo que hace es traer enciclopedias. Y una enciclopedia que pues, es básicamente un libro que tiene escrito el conocimiento. Entonces, por ejemplo, una palabra, cuchara. ¿Cuchara para usted qué es? Iban a donde el herrero. No, es un utensilio hecho con hierro y con metales para comer. Ah, bueno, iban a donde el carpintero. ¿Qué es una cuchara para usted? No, una cuchara es un elemento que yo utilizo en madera para poder tallar otra madera. Si le digo cuchara, porque parece una cuchara de comer, pero me sirve para tallar. Ah, entonces ya no solamente sirve para comer, también sirve para tallar. Iban a otro lado, donde otro señor, una cuchara que es, no, una cuchara que le llama a una parte del estribo de los caballos que le mantiene la mandíbula al caballo para que pueda caer. Es lo que le llama cuchara o cucharón en algunos lados para meter el freno del caballo. Ah, entonces no solamente es para comer, sino que también se utiliza para los caballos, tal. Y empiezan a organizar el conocimiento de una sola palabra y empiezan a sacarle, ok, cuántas cosas que le pueden decir a una sola palabra. Entonces, después de la cuchara, cucharón, tenedores, cubiertos, ta, y empieza a organizarse el conocimiento humano. Eso es el inicio de la ilustración. ¿Y por qué se le llamó ilustración? Que era lo que yo les decía acá. Porque nos va a traer una forma. No todo conocimiento es científico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el conocimiento sea científico? Pues que todos tengan un método, una forma. Es decir, que usted pueda empezar a organizar, experimentar, organizar, experimentar, concluir, analizar, concluir y hacer la tesis. Y el otro, coge esa información que usted dijo y la experimenta, la organiza,
la comprueba, mira si es verdad, mira si es mentira, afirma que es verdad, lo niega que es mentira, saca su tesis. Y el otro coge esa información y dice, no, 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 yo la voy a coger por ese otro lado, entonces vamos a mirar si lo que los dos dijeron es cierto y también sigue siendo cierto, o si definitivamente los dos están equivocados y yo tengo una mirada todavía diferente del mismo cuento y tal, y empezamos a hablar del método científico, empieza a expandirse. ¿Por qué les digo yo que eso es lo que ustedes tienen hoy? Todas las ciencias que ustedes tienen hoy tienen que tener método científico. Es decir, ustedes no verían clase de física, ni de química, ni de cálculo, ni de filosofía, ni de sociales, ni de economía, ni de política, ni de, se me escapa una, trigonometría. Ustedes no verían nada de eso si no fueran parte del método científico, por algo que llaman ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Ven? Porque las dos comparten el mismo método. ¿Cuáles son las que ya no son materias que ustedes ven que no tienen necesariamente el método, aunque lo aplican? Que ya no lo aplican directamente, pero hay partes en las que lo aplican. Lo que llaman las artes. Música, ¿cierto? Informática, danzas, pintura, escultura, que también aplican el método, pero ya no directamente crean el método, sino que crean cosas distintas a partir del método que ya está. Y entonces, ahora sí, ya para terminar, ya nos quedan 5 minuticos de clase. La clase se pasa rápido cuando uno empieza a explicar el tema en forma, es que ya pasa, ya que vas a acabar la clase. Esto de aquí, ya vamos a mirar las imágenes que me están preguntando también sobre eso. Esto de aquí, entonces, hay dos maneras. En esa ida y vuelta de entender la filosofía y de entender la educación y de entender la ciencia, tenemos dos miradas. Una corriente que se va a llamar el empirismo y otra corriente que se va a llamar el racionalismo. El empirismo es todo lo que existe y es científico, es lo que yo puedo probar. ¿Y cómo lo puedo probar? Por medio de los sentidos, por medio de la experiencia. Empirismo viene de experiencia, es decir, lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo toco, lo que yo escucho. Por ese motivo me preguntan aquí qué quiere decir ese ojo ahí en la cara. Son los 5 sentidos: tacto, olfato, visión, gusto, oído, los 5 sentidos del hombre. Entonces, si lo que yo veo, lo entiendo, lo compruebo, lo huelo, lo percibo, existe y es científico. Si no pasa por ahí, pues simplemente no es científico. Y están los del otro combo, los de la otra mirada que dicen, no, 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 aquí hay un problema. Y es, si yo me voy por el lado de los sentidos, lo que pasa es que lo que yo veo no es lo mismo que ve usted. Por ejemplo, si yo veo un árbol, yo puedo ver el árbol pequeño con un pajarito y digo, ah, ahí hay un nido de árboles, de animales, de pajaritos. Pero otra persona, por ejemplo, la profesora Andrea, puede decir, no, 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 yo estoy viendo ahí una reacción química. Yo puedo estar viendo algo biológico. Y yo me estoy fijando en el paisaje. ¿Por qué? Porque yo dicto geografía, la profesora dicta biología y los dos estamos viendo el mismo árbol. Entonces uno dice, ¿quién tiene la razón? Pues los dos tienen la razón y los dos están equivocados al tiempo. Por eso los racionalistas van a decir, el conocimiento por medio de la experiencia no sirve a mucho, porque mi experiencia no es la misma suya. No es lo mismo que yo le diga a usted, aprenda a manejar bicicleta, a que usted aprenda a manejar bicicleta por usted solo. ¿Usted cómo sabe cuando maneja bicicleta? Porque se cae, se levanta, se cae, se levanta y aprende. Pero una persona tiene que caer que 50 veces y una con 2 veces que se caiga ya aprendió. Y hay alguien que no se cae, se va a caer cuando ya aprende. Entonces, no siempre la experiencia nos da la razón. El racionalismo, dije, entonces la cosa funciona al revés. Primero yo organizo ideas, interpreto ideas acá, miro qué puede pasar dentro de mi cabeza, hago una serie de análisis antes y cuando ya tengo informado, ahí sí voy
por medio de los sentidos a mirar que es verdad o es mentira. Entonces, eso va a ser una gran división en el pensamiento ilustrado. Los que van a ir por el lado del empirismo, que van a decir, lo único que existe es lo que se experimenta y lo que se puede comprobar por medio de los sentidos, y los otros que van a decir, no, 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 lo que único que existe científicamente es lo que se puede analizar, lo que se puede interpretar, lo que se puede racionalizar y después comprobar para mirar si es verdad o no. Entonces, esos van a ser como los dos bandos que se van a generar de filósofos, y aquí les pongo yo algunos sobre qué es el empirismo y el regionalismo. Y repito entonces esta última parte porque ya quedó un minuto de clase. La guía, entonces, primero van a desarrollar estas 4 preguntas, estas 4 explicaciones de algo que yo ya acabé de explicar, lo pueden hacer con sus propias palabras, y luego volver a ponerse en la postura de cada uno. Entonces, si usted fuera el director de la Selección Colombia y fuera empirista, ¿cómo organizaría a los jugadores? Y si fuera regionalista, ¿cómo los escogería? Si usted fuera el juez que va a darle condena o libertad a un tipo que cumpliendo su labor mató a otro, entonces si fuera empirista, ¿qué haría? Y si fuera regionalista, ¿qué haría? Para darle verdad o falso. Y por último, que es la noticia de moda, si usted fuera un juez de la Suprema Corte, usted como empirista, ¿qué haría para condenar a Álvaro Uribe o dejarlo libre? Y como racionalista, ¿qué haría para condenar a Álvaro Uribe o dejarlo libre? ¿Listo? Y esa es toda su guía. Muchachos, ya como dije que queda menos de un minuto, entonces si tienen preguntas, vuélvanse a conectar con este enlace, que yo me voy a conectar otra vez con este enlace, que hay preguntas. Si no hay preguntas, pues ya se pueden ir. Muchas gracias. Qué pena lo rápido, pero